Amigos y amigas, seguimos estudiando la palabra. Ya vamos ahora con el libro de Abdías. Abdías es un libro que tiene solo un capítulo y ese nombre Abdías significa siervo, adorador de Jehová. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Los edomitas o idumeos tuvieron un conflicto constante contra los israelitas y esta pugna viene desde aquel inicio de sus ancestros Jacob y Esaú, aquellos hermanos que tuvieron esas diferencias, pues como ya dijimos, los edomitas o idumeos son descendientes de Esaú y desde ese momento, desde ese tiempo, viene ese conflicto en toda la historia bíblica. El versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La soberbia, el orgullo, ha sido el factor clave de la caída de naciones como Egipto, Babilonia y Asiria. Y ahora vemos aquí a los edomitas siguiendo el camino de estas naciones, quienes creyeron tener el poder absoluto. Y más todavía vemos aquí en el versículo 3 cómo los edomitas se sienten seguros, porque vivían en lo alto de una montaña muy fortalecida y ellos están allí seguros y dicen: nadie nos puede destruir. Pero están equivocados, porque Dios promete que asolará esta nación, no importa cuán inexpugnables se sientan o parezca. Versículo 10 al 14: por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. El versículo 12: no debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá, el día en que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. Notamos lo que los edomitas hacían: burlarse de la desgracia de sus hermanos, porque recuerdan que Jacob y Esaú son hijos de un mismo padre, son hermanos y su descendencia por lo tanto son el mismo pueblo. Y ahora los edomitas están burlándose de los judíos y de los del pueblo de Israel en esa oposición. Versículo 14: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. La oposición de los edomitas contra el pueblo de Dios fue tan cruel que cuando llegó la tragedia a Israel por parte del asedio de los asirios, ellos se alegraban, se reían del dolor de sus hermanos. Además, se cuenta en la historia bíblica que cuando los israelitas que salían fugitivos, que lograron escapar, los edomitas los encontraban en el camino y los entregaban a los asirios, a los enemigos. Versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El día de Jehová, dice el versículo 15. ¿Está siguiendo la lectura? Abre la Biblia, mira el versículo 15, Abdías 1:15, muestra un día especial, el día de Jehová. ¿Cuál día sería ese? Sería un día de juicio. ¿Para quién? Para los edomitas, un día de castigo por ser un pueblo orgulloso, soberbio y además violento, sin amor, sin compasión. Versículo 17 al 18. Mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Recuerda que los edomitas son descendientes de Esaú, y los edomitas fueron los que se burlaron de José, de Jacob, de la descendencia de Israel. Dice por lo tanto que Esaú será estopa, los quemarán y los consumirán, ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho.
un resto, un remanente que se salve. Este cuadro que contrasta las montañas de Esaú, donde habrá destrucción y matanza. En las montañas de Esaú habrá destrucción y matanza. En cambio, en las montañas de Sión, en el monte de Sión, habrá liberación y santidad. El monte de Dios, versículo 21. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Jehová. Última frase del libro de Abdías. Muy corto, ¿verdad? Un solo capítulo. Y este último versículo nos muestra cómo termina toda la historia bíblica, cómo termina la historia del conflicto entre el bien y el mal. Aquí está en esta frase, el reino será de Jehová. Nos muestra cómo termina el conflicto cósmico. El reino será de Dios y también tuyo y mío si nosotros seguimos perseverando en el camino del Señor. Si tú y yo tomamos decisión de vivir al lado de ese Dios eterno y creador, Él ha prometido, como lo dice en otros textos, compartir su reino con nosotros. Amigos, amigas, ha llegado el momento de terminar. Recuerda leer todo el capítulo y compartir ahora con tus contactos. Por favor, suscríbete aquí debajo de este video, dale suscribir y dale a la manito, dale like para que así otras personas también lo puedan ver. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por este momento al leer tu palabra, donde nuevamente se muestra lo negativo del orgullo, de la soberbia. Serán castigadas por tu poder, así como lo fueron en los edomitas. Señor, tomamos decisiones de seguir a tu lado, porque eres nuestro Dios y Creador. En el nombre de Jesús. Amén. El reino es tuyo y mío en el nombre de nuestro Dios. Bendiciones.